Buenos días, tardes o como sea la ocasión. Nosotros expondremos sobre el brochado y contorneado. Nuestro equipo está conformado por Colosio, Córdoba, Martín, Morales, Sánchez, Sau, Urbalejo y Zúñiga. Como lo había mencionado, vamos a tratar sobre los temas de proceso de maquinado de brochado y contorneado, dando su descripción, introducción, también los pasos a realizar en cada proceso, al igual que qué máquinas se utilizan y otras cosas. El brochado es un proceso de corte de alta precisión utilizado para dar forma a componentes metálicos, tanto internos como externos. Este método se realiza con una herramienta especializada llamada brocha, que se mueve linealmente sobre o dentro de la pieza de trabajo, eliminando material progresivamente. Es particularmente valorado en industrias donde la calidad y la precisión son esenciales, como lo son la industria automotriz, la industria aeroespacial, la energética y para la fabricación de herramientas. En esta presentación vamos a abordar cómo funciona el brochado, sus aplicaciones más comunes, sus ventajas sobre otros procesos de mecanizado y por qué es una técnica clave en la producción de piezas de alta calidad. A través de ejemplos específicos veremos cómo es el proceso y cómo se contribuye al diseño de la fabricación de engranajes hasta componentes de motores. A continuación comenzaremos con el proceso de brochado. La operación de brochado se asemeja al cepillado de mesa fija porque utiliza una herramienta alargada con dientes múltiples para eliminar el material. Sin embargo, a diferencia del cepillado, el brochado es más eficiente porque los dientes están dispuestos de manera escalonada, permitiendo múltiples cortes en una sola pasada. Este proceso se usa tanto para superficies internas como externas, como lo son los orificios de secciones circulares, cuadradas o irregulares, y de manera externa, ranuras, estrías y perfiles especiales. La brocha. La brocha es una herramienta de corte multifilo diseñada para realizar una sola operación específica con alta precisión. Se fabrica en medidas tanto inglesas como métricas y generalmente se elabora con acero rápido, un material resistente al desgaste que soporta altas velocidades de corte. Una de sus características principales es que los dientes están dispuestos de forma escalonada, aumentando su altura progresivamente desde un extremo de la herramienta hasta el otro. Este diseño permite eliminar el material de manera gradual, creando un perfil final que coincide con la forma deseada. En el proceso, la forma se mueve linealmente contra la pieza de trabajo, eliminando material a manera que avanza. Este movimiento suele realizarse de manera controlada, garantizando precisión en las dimensiones y el acabado superficial. Los materiales de las brochas. La mayoría de las brochas se fabrican con acero de alta velocidad, un material que ofrece resistencia al desgaste y permite trabajar a altas velocidades de corte. Sin embargo, en aplicaciones donde mantener dimensiones precisas es crítico, se emplean dientes o anillos terminados con carburo cementado, que proporciona mayor durabilidad y precisión. Con el desarrollo de las fundiciones de alta dureza, como las utilizadas en piezas más resistentes, se ha comenzado a usar carburos en los dientes hacia el extremo final de la brocha, ya que esas áreas son las que realizan los acabados más exigentes. Además, otros materiales como el tuxteno y el acero al molíbdeno son seleccionados para aplicaciones de alta velocidad o para trabajar en condiciones extremas, debido a su alta resistencia térmica y mecánica. Las partes de la brocha. Las brochas están diseñadas con varias partes principales, cada una con un propósito específico que contribuye al éxito del proceso de brochado. La primera parte es el mango, es la parte inicial de la brocha que conecta con la máquina brochadora. Tiene diferentes formas para adaptarse a las especificaciones de las máquinas, permitiendo que la brocha sea jalada o empujada durante el proceso. Este componente comienza en el extremo inicial y termina donde se encuentran los primeros dientes de la brocha. La segunda parte es la guía frontal. Su función es dirigir la brocha hacia el agujero inicial de la pieza de trabajo. Ayuda a evitar cualquier tipo de movimiento lateral o desalineación que podría afectar la precisión del proceso. Es esencial para garantizar que el corte comience de manera correcta. La tercera parte es la guía posterior. Esta parte es responsable de mantener la alineación de la brocha mientras se realiza el corte. Decide las dimensiones y la forma general del agujero, asegurando que la brocha siga su trayectoria a través de la pieza.
Y la cuarta parte son los dientes. Son la parte más importante del proceso de la brocha, ya que realizan el trabajo de corte. Están diseñados con precisión para garantizar que el perfil y las dimensiones de corte sean exactas. Cada diente cumple una función específica, algunos eliminan el material y otros se encargan de dejar un acabado preciso. Es importante señalar que la máquina brochadora no realiza el trabajo de corte como tal. Su papel es proporcionar una presencia necesaria para el movimiento de la brocha. Por lo tanto, la calidad del maquinado depende directamente del diseño y la precisión de las partes de la brocha. La parte dentada de una brocha se divide en dos secciones principales, diseñadas para garantizar la eficiencia y precisión del proceso de brochado. Una es la sección cortante. Esta parte elimina el material gradualmente conforme la brocha avanza sobre la pieza. Cada diente tiene una altura ligeramente mayor que la anterior, lo que permite realizar cortes pequeños pero constantes hasta lograr la forma deseada. Esta sección es responsable de la mayor parte del trabajo de maquinado y debe ser fabricada con alta precisión para evitar errores en el perfil final. La otra sección es la sección calibradora. Su función es dar las dimensiones exactas y asegurar un acabado uniforme en la pieza. Los dientes en esta sección no eliminan el material, sino que pulen la superficie para garantizar que cumpla con las especificaciones del diseño. Dado que los filos de los dientes son extremadamente duros y agudos, también son delicados y susceptibles a daños. Para evitar que se deterioren es importante tomar medidas de cuidado al manipular y almacenar las brochas. Por ejemplo, no se debe entrar en contacto con objetos duros o superficies metálicas que puedan desgastarlos o desalinearlos. Se recomienda colocarlas siempre sobre fondos de materiales suaves como madera o fieltro, que actúan como amortiguadores y protegen los filos. Además, es fundamental inspeccionarlas regularmente para detectar cualquier daño que pueda afectar la calidad del corte. Este cuidado no solo prolonga la vida útil de la herramienta, sino que también garantiza que el proceso mantenga la precisión y eficiencia esperados. El paso es uno de los factores más cruciales en el diseño de una herramienta de corte, particularmente en el contexto del brochado. Se define como la distancia lineal entre dos filos de corte consecutivos de la brocha. Este parámetro influye directamente en la construcción y la resistencia de los dientes de la herramienta, ya que determina cómo interactúan con la pieza de trabajo durante el proceso de corte. Es fundamental que tanto el paso como la profundidad de los dientes sean lo suficientemente grandes para poder manejar adecuadamente las virutas generadas durante el brochado, especialmente cuando se trabaja con piezas de gran tamaño. Esto garantiza una evacuación eficaz del material sin obstrucciones, evitando problemas como el sobrecalentamiento o el desgaste prematuro de las herramientas. Además, se debe tener en cuenta que en todo momento al menos dos dientes de la brocha deben estar en contacto con la pieza de trabajo. Esto asegura un corte suave, mejorando la calidad del brochado y reduciendo las fuerzas de corte. Para determinar el paso adecuado se utiliza la fórmula mostrada en nuestra presentación, que es paso es igual a K, que es una constante que depende de la unidad de medida utilizada para la longitud de la pieza. Si se expresa en milímetros, K tiene un valor de 1.76. Si se mide en pulgadas, mide 0.35. Y esto multiplicado por la raíz de L, donde L representa la longitud de la superficie a cortar. En cuanto a los valores típicos del paso, las brochas pequeñas suelen tener un paso que varía entre 3.2 milímetros y 6.4 milímetros. Para brochas más grandes, el paso se reduce y puede oscilar entre 1.77 milímetros y 2.5 milímetros. Para las brochas de tamaño mediano, el paso es típicamente mayor que 0.25 milímetros, aunque puede ser mayor en brochas de mayor tamaño. La elección correcta del paso depende de varios factores, incluyendo las características de la pieza de trabajo, el material que se va a utilizar y la herramienta en sí misma. Un paso adecuado no solo optimiza la eficiencia del corte, sino también prolonga la vida útil de la herramienta y mejora la calidad del acabado final. Las brochas se dividen en dos grandes grupos según el tipo de acción que realizan durante el proceso de corte. Tenemos a las de empuje y las de tracción. Ambas categorías pueden ser utilizadas para trabajos de brochado en superficies interiores como exteriores, pero cada tipo tiene características y aplicaciones específicas.
La brocha de empuje se caracteriza por ser relativamente corta. Su diseño está pensado para trabajar bajo presión, ya que actúa como una columna de compresión que se somete a esfuerzos de presión. Sin embargo, las brochas de empuje tienen la desventaja de ser susceptibles al pandeo o doblado si se someten a una carga excesiva. Esta fragilidad bajo cargas muy grandes limita su uso en aplicaciones. Se utilizan principalmente cuando se requieren movimientos de corte relativamente simples y con fuerzas moderadas, donde la longitud corta de la brocha ayuda a controlar el pandeo. La brocha de tracción está diseñada para operar bajo tensión. Este tipo de brocha es comúnmente utilizada con una prensa de tornillo sin fin en aplicaciones de pequeña escala, donde las cantidades de trabajo no son excesivas. La tracción permite una mayor resistencia a la flexión y es adecuada para operaciones en las que la pieza requiere ser arrastrada o tirada de manera controlada durante el corte. En aplicaciones de producción más grandes y medianas, donde se requiere una mayor capacidad de corte y eficiencia, las brochas de tracción son preferidas en máquinas de brochado especializadas. Estas máquinas permiten un mejor control más preciso del corte y la presión de la tracción necesarias para trabajar con piezas más grandes. A continuación vamos a adentrarnos en el proceso de brochado, destacando las características principales del método y sus limitaciones. Primero vamos a empezar con el funcionamiento del brochado, en el cual se utiliza una herramienta llamada brocha que tiene dientes cortantes. La brocha se empuja o se jala a través de un agujero previamente taladrado. Cada diente de la brocha elimina una pequeña cantidad de material, que viene siendo la viruta, con un espesor uniforme. Una sola pasada de la brocha, llamada carrera, es suficiente para completar el mecanizado. Después procedemos a la recolección de viruta. Los dientes de la brocha tienen gargantas que recorren las virutas conforme avanzan por el material. Estas gargantas deben retener las virutas hasta que la herramienta termine su recorrido. Después procederemos a limitaciones del proceso. El brochado no es adecuado para eliminar grandes cantidades de material debido a la necesidad de almacenar las virutas en las gargantas de los dientes. Esta descripción es importante para entender que el brochado es ideal para trabajos de precisión y acabados finos, pero no para mecanizados de desbaste. Se usa típicamente en industrias donde se fabrican componentes con perfiles internos complejos y tolerancias muy estrictas, como es el caso de chaveteros, engranajes o ejes. El brochado rotativo es un proceso especializado que se utiliza principalmente para brochar superficies de apoyo de cigüeñales y otras partes similares. Este tipo de brochado se caracteriza por la rotación del cigüeñal entre centros, mientras la herramienta de corte, conocida como brocha, pasa tangencialmente a través de las superficies que se desean procesar. La brocha está equipada con múltiples insertos de carburo, lo que le permite realizar un corte más preciso y eficiente al remover el material de la superficie de apoyo. El proceso de brochado de este tipo combina dos operaciones claves, que son el rasurado y el pelado. El rasurado implica retirar una capa muy delgada de material de la superficie, mientras que el pelado también retira una capa fina de la superficie, pero con una herramienta de corte en forma especial diseñada para este proceso. Ambas operaciones se realizan de manera continua y controlada, lo que asegura un acabado de alta calidad en las superficies de trabajo. Una de las ventajas más significativas del brochado rotativo es su capacidad para realizar procesos de brochado en varias cigüeñales simultáneamente. Esto se logra gracias a la construcción de máquinas especializadas que permiten alojar y girar varios cigüeñales a la vez, lo que incrementa considerablemente la eficiencia y reduce el tiempo de producción en procesos de alta demanda.
Para que el brochado funcione bien y las piezas queden de buena calidad, es importante tener en cuenta algunas cosas al diseñarlas. Las piezas deben de sujetarse bien, tienen que ser lo suficientemente fuertes y rígidas para que no se muevan ni se deformen cuando la brocha corta. Evitar formas difíciles. No es buena idea hacer orificios que no atraviesen la pieza, o sea, orificios ciegos. Esquinas muy puntiagudas o diseños complicados como estrías en formas especiales. Esto puede hacer que el brochado sea más difícil o imposible. Preferir bordes inclinados. Es mejor usar chaflanes, o sea, bordes inclinados, en lugar de esquinas redondeadas, porque así la herramienta trabaja más fácil y con mejores resultados. En resumen, diseñar piezas simples y fáciles de sujetar ayuda a que el proceso sea más rápido, preciso y económico. Principales parámetros que intervienen en el proceso de brochado. Estos son dos: la velocidad de corte y el avance. Estos afectan directamente la calidad del acabado superficial, la vida útil de la herramienta, el rendimiento del proceso y la eficiencia del mismo. La velocidad influye en varios factores, como el desgaste de la herramienta, ya que una velocidad de corte demasiado alta puede aumentar el desgaste de la herramienta, reduciéndole su vida útil. Si esta es demasiado baja, la herramienta puede no cortar de manera eficiente, aumentando la posibilidad de generar un acabado superficial deficiente. También varía la temperatura de corte. A mayor velocidad de corte, la temperatura de la zona de corte aumenta. Esto puede afectar negativamente tanto a la herramienta como a la pieza, provocando deformaciones térmicas o incluso el recocido de la pieza, lo cual puede alterar las propiedades del material. Y por último, la eficiencia del proceso. La velocidad de corte también afecta a la productividad. Una velocidad adecuada permite completar el trabajo en menos tiempo, sin comprometer la calidad del acabado, ni la vida útil de la herramienta. Y en el avance influyen la calidad del acabado superficial, ya que un avance demasiado alto puede producir un acabado rugoso, debido a una mayor acumulación de fuerzas de corte. Si esta es demasiado baja, puede reducir la eficiencia del proceso, sin mejorar significativamente la calidad del acabado. También afecta la carga en la herramienta. Un avance elevado aumenta la carga sobre la herramienta y el sistema de sugestión, lo que puede provocar deformaciones en la pieza y de la propia herramienta, disminuyendo la presión del maquinado. Y por último, la eficiencia del maquinado. Un avance también afecta el tiempo de corte. Un avance adecuado puede optimizar la cantidad removido en un tiempo determinado, mejorando la eficiencia de productividad sin sacrificar la calidad del producto. Y ya por último, el avance debe terminarse, y esto una vez que se fabrica la brocha permanecerá constante. Ahora, la velocidad de maquinado o velocidad de corte. La velocidad de corte se refiere a la velocidad a la cual la herramienta de corte avanza a través del material. Puede haber varios factores que afecten la velocidad en el brochado, como puede ser el material de la pieza. Hay materiales más duros y requieren velocidades de corte menores para evitar el desgaste de la brocha. También el tipo de brocha. Las brochas con más dientes permiten mayores velocidades de corte al distribuir el esfuerzo entre dientes. También la lubricación y refrigeración. El uso adecuado de fluidos de corte reduce la temperatura y el desgaste, permitiendo velocidades más altas sin afectar la calidad. También afecta la geometría de la herramienta, ya que la forma y el ángulo de los dientes de la brocha influye directamente en la capacidad de corte y velocidad. Y también afecta en el avance de la herramienta. A mayor avance, más material se elimina por pasada, lo que puede requerir ajustar la velocidad de corte para evitar daños en la pieza. Aquí tengo la fórmula general para la velocidad de corte, que es BC, es velocidad de corte, igual a pi por D, que es el diámetro de la brocha, que se mide en milímetros, por N, que es las revoluciones por minuto, entre 1000. El resultado de esto da en metros sobre minutos. De igual manera, aquí tengo la fórmula para calcular la profundidad de corte, donde D es la profundidad de corte, es igual a AC, que es el área de corte, se mide en milímetros cuadrados, entre P, que es el ancho de corte de la brocha, que es en milímetros. El resultado de la profundidad de corte debe quedar en milímetros. Ahora, la profundidad de maquinado en el brochado. Se refiere a la cantidad de material que la brocha elimina en cada pasada o ciclo.
Este proceso generalmente se realiza en un corte por etapas, ya que la brocha elimina el material de manera gradual. Está la profundidad de corte típica, que es donde la profundidad de corte suele ser pequeña, entre 0.2 milímetros y 2 milímetros por pasada, dependiendo del material y la herramienta y las condiciones del maquinado. También está el proceso gradual. Debido a la forma de la brocha, el corte se realiza en forma progresiva, con los dientes entrando en contacto con el material en secuencia, lo que permite una mayor precisión y evita cargas excesivas sobre la herramienta. Ahora, el tiempo de maquinado. Esta es una parte muy importante en la planificación de cualquier proceso de corte, ya que permite estimar cuánto tiempo tomará completar una operación en particular. De igual manera, aquí también hay factores que afectan el tiempo de maquinado, como puede ser la longitud de corte, que es porque a mayor longitud de corte, mayor será el tiempo requerido. También el avance por diente. Un mayor avance aumenta el material removido por pasada, reduciendo el tiempo, pero también puede generar más desgaste. Y por último, el número de dientes de la brocha. Cuantos más dientes tenga una brocha, mayor será la eficiencia de corte y más rápido será completar este proceso. De igual manera, pues aquí también tengo la fórmula donde se puede calcular el tiempo de este maquinado, donde T es el tiempo de maquinado en minutos. Es igual a L, que es la longitud de corte en milímetros. Esto entre F, que es el avance por revolución, que quedaría en milímetros sobre la evolución, por N, que es el número de revoluciones por minuto. Todo esto al final quedaría en minutos. Como otro parámetro tenemos la remoción de viruta o de material, que es fundamental para optimizar los parámetros de corte, mejorar la eficiencia de producción y estimar los tiempos de maquinado. Para ello tenemos una fórmula, la cual nos dice que el volumen de material removido, que es en milímetros cúbicos o centímetros cúbicos, es igual al área de corte, que es en milímetros cuadrados o centímetros cuadrados. Es el área de la sección transversal del material que se corta, multiplicado por la longitud de corte, que igual se puede expresar en milímetros o centímetros, que es la longitud total sobre la que se realiza el corte. El brochado permite crear diversos tipos de ranuras y perfiles, dependiendo del diseño de la herramienta y de la pieza a mecanizar. En la imagen se pueden observar algunos ejemplos de formas de ranuras obtenidas mediante brochado, que se pueden clasificar en los siguientes tipos. Ranuras rectangulares. Estas ranuras son comúnmente para chaveteros, que permiten acoplar engranajes o poleas a un eje, asegurando una transmisión de movimiento sin deslizamiento. Se utilizan mucho en sistemas mecánicos. Ranuras hexagonales. Este tipo de forma se usa para piezas como tuercas hexagonales o componentes que requieren encajar con herramientas o piezas con perfiles hexagonales. Ranuras estriadas o dentadas. Son ranuras múltiples con un patrón circular, utilizadas principalmente en ejes estriados o piezas que necesitan una transmisión de torsión eficiente. Ranuras circulares internas o irregulares. Estas formas se emplean en componentes especiales, donde se necesitan perfiles específicos, como engranes internos o acoplamientos personalizados. A continuación, pues tenemos la máquina de brochado, ¿no? Que en la imagen se puede ver una máquina que funciona manualmente para cortar o dar forma a una pieza utilizando una herramienta especial llamada brocha. Este tipo de máquina tiene 4 partes principales, que sería el dispositivo para sujetar la pieza, en el cual se fija la pieza que se va a trabajar para que no se mueva durante el proceso. Tenemos también la herramienta brocha, que es el elemento que realiza el corte deslizándose en línea recta para trabajar la pieza. Después tenemos la estructura de soporte, que es la parte que mantiene firme toda la máquina, y por último el mecanismo de accionamiento, que permite mover la herramienta, que vendría siendo la brocha, de manera manual, ya sea tirando o empujando. ¿Cómo es que funciona? La herramienta brocha se mueve en línea recta sobre las piezas para cortar o moldear. Este movimiento puede ser por tracción, que es tirar, o por empuje, que es presionar. Algunas de sus ventajas es que su diseño es muy simple y eficiente,
y que es ideal para tareas específicas donde se requiere un corte limpio y preciso. Diseños más comunes de las máquinas brochadoras. Estos son 3 tipos. Primero tenemos la máquina vertical de tracción hacia arriba. Se usa principalmente para brochado interno, como perforar o dar forma dentro de la pieza. Ideal para procesos de alta producción. Algunas versiones trabajan con varias brochas al mismo tiempo para ser más rápidas. Después tenemos la máquina vertical de tracción hacia abajo, que es similar a la anterior, pero el movimiento de la brocha es inverso, va de arriba hacia abajo. El mecanismo que controla el movimiento está en la base y la guía de la herramienta está en la parte superior. Es más adecuada para trabajar con piezas grandes, ya que facilita la sujeción. Máquinas horizontales. Son las más comunes para brochado interno de agujeros con formas específicas, como redondos, ranuras o perfiles especiales. Funcionan de manera horizontal, por lo que se adaptan a diferentes tipos de trabajos. En resumen, las diferencias entre estas máquinas están en la dirección del movimiento, ya sea hacia arriba, hacia abajo o horizontal, y en los tipos de piezas y trabajos para los que están diseñadas. Y ahora aquí están las máquinas para brochado de superficie. Como primer tipo tenemos la máquina vertical con un ariete. Normalmente esta máquina está equipada con una mesa reciprocante. Esto quiere decir que el dispositivo puede cargarse y descargarse mientras el ariete retorna a su posición de brochado. Como segundo tipo tenemos la vertical con doble ariete. Esta difiere un poco de la anterior principalmente en que tiene 2 arientes o herramientas que se deslizan en carreras opuestas y 2 mesas de trabajo con movimiento reciprocante. Todo esto se une para operar coordinadamente. Y como último tipo tenemos la cadena continua. Este tipo de máquinas se usa para trabajos de alta producción de pequeñas piezas y medianas piezas. Estas máquinas están disponibles en 2 tipos, vertical y horizontal. En el ejemplo de la imagen es un ejemplo horizontal. Ahora les presentaré las ventajas y las desventajas del proceso de brochado. Como primera ventaja tenemos la alta precisión y acabado superficial, siempre y cuando el proceso se realice correctamente. Como segunda ventaja tenemos la versatilidad en geometría. Esto quiere decir que nosotros podemos darle casi cualquier forma de la que nosotros necesitemos, siempre y cuando cumpla con ciertos límites. Como tercera ventaja tenemos la capacidad para trabajar con materiales duros. Y como última ventaja tenemos la alta eficiencia de producción. Y pasando con las desventajas, tenemos que solo es para cortes lineales. Como segunda ventaja tenemos la limitación en la brocha. Y como última ventaja tenemos que requiere una máquina especializada, la cual normalmente suele ser o muy costosa o difícil de conseguir. A esto también hay que agregarle material especializado, personal especializado en esta área. Ahora les enseñaré algunas aplicaciones del proceso de brochado, empezando por agujeros cilíndricos, ranuras y chaveteros, agujeros de formas complejas. Estas formas podrían ser cónicas o ranuras de perfil. También tenemos dientes de engranajes, ranuras para engranajes, algunas piezas de motores como serían pistones o bloques de motor. También tenemos componentes del sistema de transmisión como serían ejes o árboles de transmisión. También están los componentes aeronáuticos como las piezas de motores a reacción,
válvulas y conectores y algunas piezas de bombas hidráulicas. Este proceso también nos funcionaría para realizar moldes de inyección, como serían cavidades, ranuras y perfiles. También nos ayuda a realizar herramientas de corte como serían brocas y fresadoras. También están las piezas de ajuste como cojinetes y casquillos, conexiones roscadas, turbinas y generadores, intercambiadores de calor y juntas y anillos de sellado, entre muchas otras aplicaciones que este proceso podría tener. Estas son las más relevantes. Es de brochado helicoidal. Esto quiere decir que es en una forma de hélice. Empezando este video, miramos un automóvil, alguna pieza de este automóvil, y ahora miramos una pieza procesada, ahora una pieza sin procesar, y ahora estamos viendo la brochadora realizando el maquinado. Ahora vemos este proceso en la vida real. Ese aceite se usa para mejorar este proceso. Em, Aquí estamos viendo una pieza procesada y sin procesar. La máquina de la brochadora. Y la brocha helicoidal con un diámetro y una larga extensión. Ahora abarcaremos el tema de contorneado. Para ello, daremos una introducción a lo que sería el término contorneado y al proceso de maquinado de contorneado. Este último se refiere a una técnica utilizada en la manufactura, especialmente en la metalurgia, para dar forma a las piezas de trabajo mediante la eliminación de material. Y el término de contorneado dentro del maquinado hace referencia a la creación de perfiles o contornos específicos en una pieza de acuerdo a un diseño ya establecido. Los pasos a realizar en el proceso de maquinado y contorneado se pueden dividir en 6. El primero de estos sería el diseño y la preparación, donde se comienza a crear un diseño técnico en CAD. Este diseño debe incluir las especificaciones de los contornos, además de las tolerancias dimensionales que requiera la pieza. Este diseño se convierte en un programa CNC si es que se va a usar una máquina controlada por computadora. Este programa dicta las instrucciones para la herramienta de corte
como la velocidad, el recorrido o también la profundidad de corte. Como segundo paso está la selección de la máquina y las herramientas. Como su nombre lo indica, se selecciona la máquina adecuada para el tipo de contorneado que se desea realizar, ya sea fresadora CNC o torno CNC. También se eligen las herramientas de corte, donde pueden ser fresas o cuchillas. En las imágenes se miran cómo está la fresadora CNC y al lado el torno CNC. En el paso número 3 está la configuración de la máquina, donde la pieza de trabajo debe estar fijada en la máquina. En el caso del fresado, como en el torneado, la pieza puede estar fijada en el husillo. ¿Esto para qué? Para que se mueva de manera controlada durante el proceso. Después se ingresan las coordenadas del contorno en la máquina, si es que se utiliza un programa CNC. Si no se utiliza un programa CNC, se utiliza una máquina convencional donde se ajusta de manera manual. En el cuarto paso ya es el proceso de corte, donde la herramienta de corte comienza a eliminar el material de la pieza de trabajo conforme a las especificaciones dadas anteriormente. En el caso del fresado, la fresa se mueve en varias direcciones para crear el contorno deseado. En el proceso de torneado, la pieza gira mientras la herramienta de corte avanza a lo largo del contorno. Todos los movimientos realizados en este proceso son controlados, como la velocidad de corte, la profundidad y también el avance de esta. ¿Esto para qué? Para que pueda haber una precisión en el trabajo realizado de contorneado. Como quinto paso está la verificación. Después del maquinado, la pieza se verifica para asegurarnos de que cumpla con los contornos y las especificaciones dadas en el diseño. Para esto se puede utilizar un calibrador de precisión o alguna máquina de medición por coordenadas para asegurarnos que la precisión del torneado haya sido correcta. Como paso número 6 está el acabado y tratamiento post proceso. Dependiendo de la pieza se puede realizar algún tipo de acabado adicional, como lo puede ser un pulido, un anodizado o algún tipo de recubrimiento para mejorar la apariencia y también mejorar las propiedades de la pieza. También se puede realizar algún tipo de tratamiento térmico para endurecer y fortalecer así la pieza después del proceso de maquinado. El proceso de contorneado se puede realizar mediante diversos procesos, dentro de los cuales está el corte por electroerosión, el corte por láser y el corte por chorro de agua. Pero no nos centraremos en estos procesos, ya que nos centraremos en los que están aquí en la presentación, que sería el fresado y el torneado. El proceso de fresado es un proceso de maquinado en el que se usa una herramienta rotativa denominada fresa para eliminar el material de una pieza de trabajo. La herramienta corta el material a medida que la pieza se desplaza bajo la fresa, lo que permite realizar una amplia cantidad de operaciones, dentro de las cuales está el contorneado, que es el que nos interesa. Y luego tenemos el torneado, que es otro proceso de maquinado en el cual se elimina material de la pieza de trabajo giratoria mediante el uso de una herramienta de corte llamada buril. El objetivo del torneado es dar forma a la pieza normalmente con una simetría parecida, ya como podría ser algún cuadrado, un cilindro, un cono o una esfera. Para el proceso de fresado tenemos la fresadora, la cual es una máquina herramienta utilizada para realizar operaciones de corte y conformado en materiales mediante una herramienta de corte rotativa, la cual se llama fresa, ya mencionada anteriormente. En la imagen se puede apreciar que la fresadora cuenta con 8 partes principales, las cuales serían la base, que es la que está a nivel de piso y brinda un soporte a la estructura, la columna que va conectada a la base y de igual forma brinda soporte a la estructura, la consola, que es la que permite el movimiento de la mesa, el carro transversal, que es mediante lo que se mueve la mesa es la superficie que tiene ranuras donde se coloca la pieza de trabajo. Seguido de eso tenemos el puente, que sería un conector entre la columna y el eje portaherramientas. Y finalmente tenemos el eje portaherramientas, que es donde se pone la herramienta de corte, que en este caso sería la fresa.
Y en cuanto a la fresa, es una herramienta de corte utilizada para realizar una variedad de operaciones en fresado. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos una gran cantidad de diversas fresas y pues como se puede apreciar existen muchas de estas diseñadas para cortar el material de manera precisa y eficiente. Y pues para seleccionar qué fresa se va a utilizar para cada trabajo tenemos que ver qué operación estamos realizando y en qué material se está trabajando y también cómo queremos más o menos que quede la superficie después del corte. Luego tenemos la máquina de torno, que se utiliza el proceso de torneado, que es una máquina utilizada principalmente para dar forma a la pieza de trabajo que está en una constante rotación, mientras que la herramienta de corte elimina el material de dicha pieza. En la imagen se pueden apreciar diversas partes de lo que sería la máquina de torno, entre los cuales está la base y el vacado, que serían los que les dan soporte, la base a la estructura, y el vacado le da soporte a lo que sería el torno. Luego tenemos el cabezal fijo, que sería la parte que sujeta la pieza de trabajo, y el plato, que es la parte que hace que gire la pieza de trabajo. Luego tenemos la contrapunta, es el soporte del cabezal móvil, que en el cabezal móvil es donde se ubica la herramienta de corte, que sería el buril. Luego tenemos el carro principal, que es lo que permite que se mueva la contrapunta. Tenemos la caja de cambio, que es la que nos permite cambiar la velocidad de giro y el sentido, y la caja de maniobras, que nos permite acercar o alejar lo que sería la contrapunta. Luego tenemos los buriles, que en la imagen se pueden apreciar diversas formas de buriles, dentro de las cuales se mencionarán más adelante las que serían las más indicadas en este proceso. Primero tenemos que saber qué es un buril, que es una herramienta utilizada para la creación de perfiles, contornos y formas complejas de las piezas de trabajo, y dependiendo de la forma que se le desee dar. En estos casos normalmente se busca dar una forma geométrica, o sea que tengan los lados parecidos o iguales, tales como puede ser un cuadrado, un cilindro, una esfera, un cono, entre otros. Y volviendo a la imagen, tenemos 7 tipos de buriles con diferentes formas de la punta. Dentro del proceso de contorneado, las que más destacan o más se pueden utilizar sería la primera, que es la de punta circular, la segunda, que es la de nariz redonda, y la última, que sería la de un ángulo de 60 grados para corte. Luego tenemos lo que serían los diferentes tipos de fresadoras y los diferentes máquinas de torno que se pueden utilizar. Dentro de las fresadoras tenemos la fresadora horizontal, la vertical, la universal y la CNC. Las diferencias entre estas serían que la vertical y la horizontal tienen un diferente eje de corte, mientras que la universal y la CNC no tienen esta limitación, se pueden usar en cualquier eje. Pero la diferencia entre la CNC y la universal sería que la CNC se puede automatizar todo el proceso, mientras que la universal se usa de manera manual. Y las máquinas de torno serían las más comunes, la horizontal y la CNC. Y aquí la diferencia es igual que en el caso anterior, la CNC se puede automatizar y la horizontal se utiliza de manera manual. Luego tenemos las fórmulas para realizar los cálculos de los procesos. La primera fórmula sería la de la velocidad del maquinado, que nos indica que la velocidad de corte es igual a pi por el diámetro del cortador por la velocidad del cuchillo del eje principal sobre 1000, que el sobre 1000 sería para transformar de milímetros a metros. Y luego tenemos la profundidad de maquinado, para la cual no hay una fórmula como tal, pero se puede calcular mediante ciertos parámetros que se saquen con el proceso, que sería el tipo de herramienta de corte que se utiliza, las condiciones del corte, el material de la pieza de trabajo y la capacidad de la máquina. Luego tenemos la fórmula del tiempo de maquinado, que nos dice que el tiempo de corte es igual a la longitud sobre el avance de la mesa por minuto. Y finalmente tenemos la fórmula de la remoción de viruta, que sería que la remoción de material es igual al avance por diente por la profundidad de corte por la longitud del contorno de corte. El contorneado en los procesos de mecanizado implica modelar o conformar una pieza mediante herramientas de corte,
como ya lo hemos visto. Durante este proceso, las virutas, que es el material desprendido en este proceso, juegan un papel importante para evaluar la eficiencia y la calidad del corte. Hay tipos de virutas. La primera que vamos a ver es viruta continua. Las características de este tipo de viruta es que es una tira larga y uniforme, de aspecto liso. Suele tener una forma helicoidal. Las condiciones necesarias para que ésta se dé es que el material tiene que ser dúctil. Ejemplos de este serían aluminio, cobre, acero suave. Otra de sus condiciones es la alta velocidad de corte, el ángulo de ataque positivo de la herramienta, el fluido de corte adecuado para reducir la fricción. Las ventajas de este tipo de viruta es que el acabado superficial es superior o mejor y tiene un menor desgaste la herramienta. Las desventajas de este tipo de viruta sería la dificultad en el manejo de las virutas largas y el riesgo de obstrucción que genera. El segundo tipo de viruta que vamos a ver es la viruta discontinua. Las características de este tipo de viruta es que son fragmentos pequeños y separados del material, no están conectados entre sí, como las imágenes que tenemos aquí. Se ven que son trocitos, nada más, que salen volando en cuanto se termina. Las condiciones necesarias para este tipo de viruta es que sean materiales frágiles, como por ejemplo el hierro fundido o el bronce, que la velocidad de corte sea baja o media, que la herramienta tenga un ángulo de ataque neutro o negativo. Las ventajas de este tipo de viruta es que tienen un fácil manejo y evacuación de virutas, o sea, se van cayendo y son trocitos, son fáciles de removerlos. Las desventajas es que tiene un acabado superficial deficiente, no es muy bueno y tiene posibles vibraciones. El tercer tipo de viruta que vamos a ver se llama viruta arrancada o también conocida como en forma de cizalla. Las características de este tipo de viruta es que son virutas irregulares con bordes muy rugosos. Estos bordes son resultados de la fractura del material durante el corte, durante el proceso de contorneado. Las condiciones necesarias para que se forme este tipo de viruta es que el material sea frágil o que el mecanizado sea en condiciones inadecuadas. Podría ser que las herramientas están desafiladas o las malas distribuciones de las fuerzas. Las ventajas de este tipo de virutas, pues no hay, porque este tipo de viruta indica que hay problemas en el proceso de contorneado, que no se está haciendo de una buena manera o, como ya los mencioné, que la herramienta es mala o que se está realizando mal. Las desventajas es que pues, es de mala calidad superficial y se genera un desgaste muy acelerado de la herramienta. El cuarto tipo de viruta que vamos a ver se llama viruta en espiral o enrollada. Las características de este tipo de viruta es que son largas, que adoptan formas de espiral debido al ángulo y a la geometría de su corte. Las condiciones necesarias para generar este tipo de viruta son que el material sea dúctil, que tenga una geometría específica de la herramienta para promover el enrollamiento de la viruta, para que tenga la forma esa que se mira en la imagen. Las ventajas de este tipo de viruta es que es indicativo de un corte eficiente, solo en algunos casos. Las desventajas es que hay un riesgo de interferencia en el área de trabajo con este tipo de virutas. Características del tipo de viruta producida. La primera característica es forma de la viruta. Pueden ser continuas, en materiales dúctiles o cuando se emplean altas velocidades de corte y herramientas con ángulo de ataque positivo. Pueden ser discontinuas en materiales frágiles o en condiciones de corte desfavorables. En espiral o helicoidal, como en operaciones donde la geometría de la herramienta promueve el enrollamiento de las virutas. Segunda característica es el tamaño. Depende de la profundidad del corte, el avance y el material. Cortes superficiales tienden a generar virutas más pequeñas. La tercera característica es que sean lisas, en cortes efectivos con herramientas afiladas y condiciones óptimas, o rugosas o irregulares en cortes con herramientas desgastadas o con alta resistencia al avance. Cuarta característica es el espesor. Virutas más gruesas se producen con mayor profundidad de corte o velocidades de avance más elevadas. Quinta característica es el color. Puede variar dependiendo de la temperatura generada en el corte. Por ejemplo, en metales como el acero pueden generarse virutas de color azul o negras por oxidación térmica, o en aluminio y cobre se quedan del mismo color. La sexta característica es la fragilidad.
Materiales frágiles generan virutas quebradizas, o sea, discontinuos. Materiales dúctiles generan virutas maleables y flexibles, continuos o en espiral. Condiciones necesarias para producir ciertos tipos de virutas. Primero, los materiales dúctiles favorecen virutas continuas. 2. Materiales frágiles producen virutas discontinuas. La tercera es velocidad de corte. Alta velocidad favorece virutas continuas, baja velocidad tiende a generar virutas discontinuas. La cuarta es el ángulo de ataque. Ángulo positivo genera virutas continuas. Ángulo negativo neutro, virutas discontinuas. La quinta, uso de fluidos de corte. Reduce la fricción y el calor, favoreciendo virutas continuas. El sexto es herramientas afiladas. Mejora la calidad de la viruta y reduce efecto. Materiales y su relación con las virutas. Ya lo hemos estado viendo, pero lo vamos a repetir. Materiales dúctiles como el aluminio, cobre, acero suave, generan virutas continuas con herramientas adecuadas. Materiales frágiles como hierro fundido, bronce o carburo de tungsteno generan virutas discontinuas debido a la fractura del material, por eso se generan virutas pequeñas al irse troceando. Materiales endurecidos como el acero tratado térmicamente o el titanio pueden producir virutas en cizalla si las condiciones no son óptimas. O sea, que nos indica que el proceso no se está llevando de buena manera, porque esas son las virutas en forma de cizalla. A continuación mostraremos un video relacionado con el proceso de maquinado de contorneado. En este caso se usará un fresado, ¿no? Entonces pondremos el video. Entonces a primera instancia, ¿no? Pues se puede ver que es una fresadora, y a la derecha se puede ver que está los parámetros, ¿no? Que se desea, que depende del diseño, ¿no? Se puede mostrar. Entonces en este caso se buscará eliminar material de 2 milímetros a lo largo y 2 milímetros también a lo profundo, ¿no? Entonces en este caso será un contorneado devastado, que al momento de estar fresando, la fresa pasará por largo, perforando así el material, y de regreso también estará removiendo material, ¿no? Entonces ahí se puede ver que ya está empezando el contorneado, ¿no? Entonces ahí le están limpiando la viruta que está sobresaliendo, ¿no? Entonces ahí al momento se mueve poquito, y al momento de estar retrocediendo se puede ver que también está removiendo material, ¿no? Entonces ese es el tipo de contorneado ¿no? Que en este caso pues sería el desbastado. A diferencia por ejemplo, del contorneado normal, el contorneado normal de primera instancia pues pasa sobre el material, ¿no? Perforando y removiendo el material, pero al momento de volver a la posición inicial, pues no existe la remoción, ¿no? Al momento de retroceder no existe la remoción del material ahí, al contrario de ¿no? El contorneado normal pues es el más utilizado, pero este contorneado en devastado es uno de los que mejor acabado deja, ¿no? En el material. Entonces en este caso pues ya bajaron los 2 milímetros, y ya va a estar por terminar, ¿no? El contorneado. Entonces ahí ya terminó, ¿no? Lo que es el proceso, y pues este es el proceso de contorneado. En conclusión, el brochado y el contorneado son procesos de maquinado por arranque de viruta, los cuales logran amplios acabados en las piezas de trabajo. Por su lado, el brochado, con su herramienta multidiente progresiva, destaca en la producción de masa en componentes con geometrías complejas y tolerancias precisas. Por otro lado, el contorneado ofrece una remoción de material en los contornos de una pieza de trabajo. Este tipo de proceso da una buena precisión y un buen acabado en la pieza final. Cada uno de estos dos procesos, y no solo en estos, sino cualquier tipo de proceso de maquinado por arranque de viruta,
tiene su lugar en la industria, ya que cuenta cada uno con características importantes que a la industria le interesan. Y para finalizar la exposición, les pondremos las bibliografías utilizadas en la exposición, tema por tema, que sería tema de brochado y tema de contorneado. Sin nada más que decir, les agradecemos su atención y por parte del equipo esperamos que hayan entendido este tema.